Pues Eva Contador, yo soy extremeña, nacida en Badajoz, pero ya cordobesa de adopción, llevo 30 años aquí en Córdoba y bueno, me vine muy joven, me casé, soy evangélica y bueno, pues decidimos empezar nuestra vida y nuestra familia aquí en Córdoba, junto a mi marido Antonio y bueno, digamos que una persona normal. Y llegó un momento que la normalidad, pues también hubo un cambio, ¿no? Empezamos nuestra familia, decidimos ampliarla y tener un hijo, y cuando nació mi hijo Antonio vino con una discapacidad y eso tambaleó un poquito, ¿no? Los cimientos y costó, digamos, aceptar que siendo hija de Dios, siendo fieles, siendo personas que nos entregábamos a nuestro Dios, nos pudiera llegar algo así, ¿no? Fue un tiempo complicado, muy jóvenes, pero la verdad es que nos agarramos a Él y eso nos hizo aceptar que Dios tiene propósitos con todas las cosas, con las hojas que están en los árboles, con las que caen, con las que se quedan por el camino, y que cuando no luchas contra ese propósito, pues Dios puede convertir cosas que a los ojos del mundo pueden parecer cosas malas o cosas dolorosas, pues puedes convertirlas en grandes bendiciones, ¿no? Entonces fue una bendición y sigue siendo una bendición nuestro hijo Antonio, pero además eso nos hizo volcarnos en el servicio, ¿no? En el servicio a los demás, sobre todo en el servicio a personas que como nosotros pasábamos por esas circunstancias. He nacido y he crecido en una familia católica y yo recuerdo leer la palabra, sobre todo el Nuevo Testamento, en algunas tardes con mi abuela. A mi abuela le gustaba mucho que le leyera, mientras que hacía ganchillo, y yo le leía la palabra. Y eso fue creando en mí una búsqueda, ¿no? Y una sensación de cosas que yo leía en la palabra y que no me casaban con la religión, ¿no? El ser católica, ¿no? Había preguntas muy básicas, ¿no? Que yo decía, yo he leído esto y no me cuadra con lo que pienso, pero bueno, en mi mente de adolescente pensaba que era una paranoia mía, ¿no? Hasta que un día, hablando con unos vecinos, me dejaron un libro y empecé a leer aquel libro, y ese libro reflejaba dudas y preguntas que yo me hacía diariamente, ¿no? Esos vecinos a la larga llegaron a ser mis suegros. Ay, no me digas. Ellos me invitaron a la iglesia, empecé a asistir, empecé a reunirme con el grupo de jóvenes y lo que parecía una pequeña llama que había en el fondo de mi corazón se convirtió en un fuego que no podía resistir, hasta que realmente di el paso de aceptar al Señor y empezar a vivir en lo que es lo que Él nos manda, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Los cristianos estamos llamados a estar en el mundo y a ser parte del mundo, ¿no? Y ser luz y sal allí donde estemos. Yo creo que es fundamental, por lo menos eso es lo que creo, que estamos, y mientras que estemos aquí, estamos mezclados con el resto de las personas que creen o no creen en Jesús, que piensan o no piensan como nosotros, pero allí donde estemos tenemos que ser un baluarte y transmitir lo que tenemos en nuestro corazón, ¿no? Mira, jamás pensé, ¿no? Llegar a donde estoy hoy día. Nunca había pensado en ser política ni dedicarme a la política, pero como te comentaba al principio, el hecho de empezar a trabajar y sobre todo a volcarte en personas que necesitaban ayuda, ¿no? Primeramente con la problemática de mi hijo Antonio. Después eso me hizo involucrarme sobre todo mucho en las AMPAs de los colegios y en el consejo escolar para intentar mejorar sobre todo la accesibilidad a los centros públicos para los niños con discapacidad, porque mi hijo tiene una discapacidad motórica. Y eso me llevó a involucrarme en la Asociación de Parálisis Cerebral de la ciudad para poder ayudar a más gente, y fue como increciendo, ¿no? El ayudar a gente me hacía tener la necesidad de ayudar a más gente aún, ¿no? Y en ese increciendo, pues un día llamó a mi puerta
la persona que iba de alcaldable para la ciudad de Córdoba y me pidió ir en sus listas. Y la verdad es que lo pensé, hablé con mi marido, sobre todo por la sorpresa y por el cambio que eso podía suponer para nuestras vidas. Y bueno, con el apoyo de él di el paso de decir que sí, pero aún así fue un sí pensando que bueno, no Claro, sé si vamos a mejor no gobernar, resulta, no sé sí. si se gobierna, si yo voy a estar dentro del equipo. Y bueno, pues finalmente gobernamos, estuve dentro del equipo y la verdad es que muy contenta porque me ha permitido seguir sirviendo ahora a toda la ciudad, ¿no? Primeramente, yo lo centraría en dos cosas, ¿no? Una es lo que decía antes, el venir a la política no es para ser servido, sino para servir. Yo creo que eso tiene que quedar muy claro. Aquella persona que tenga vocación de servicio, de servir a la sociedad, es un sitio formidable porque tienes cómo llegar a la gente, tienes recursos para hacerlos y yo creo que es fundamental que tengamos claro que la política no es un medio para tú enriquecerte, ni es un medio para tú vivir la vida, sino es un medio para que tú trabajes por tu ciudad y por los ciudadanos que día a día te cruzas en la calle. Y por otro lado, miras a derecha e izquierda y oyes la crítica de la gente en el mundo cristiano, ¿no? Bueno, las leyes que hay, la poca defensa de la vida, del no nacido, muchas cosas que nos quejamos continuamente, pero no hacemos nada para poder cambiarlo. Yo creo que es importantísimo que haya personas que, pues como yo, dan el paso a la política o incluso más allá, legisladores, porque si no estamos en esos sitios donde se deciden las leyes, si no estamos ahí para influir, no vamos a poder luego quejarnos. Si nosotros, que teóricamente somos la sal de la tierra, no estamos ahí para salar, no podemos esperar que gente que no cree o no tiene nuestras convicciones vaya a luchar por esas creencias, ¿no? Esos dogmas tan importantes de fe, ¿no? Me gusta muchísimo pues, el trato con la gente, el día a día, el poder ayudar, aunque sea simplemente aconsejando el bagaje que tienes ya de haber escuchado a mucha más gente con esas problemáticas, ¿no? El poder ser pegamento, como digo yo a veces simplemente es crear la red, ¿no? Te cuentan un problema o la necesidad y tú no vas a poder ayudar, pero sí conoces quién le va a poder ayudar y eres ese vínculo que va a hacer que esas dos partes se puedan tener esa confluencia y que de ahí nazca la ayuda, ¿no? Y es bonito el poder ayudar, simplemente estar ahí para escuchar y ayudar a la ciudadanía en el día a día. Es muy complicado, muy complicado. Es verdad que yo lo comento mucho porque, bueno, antes de llegar a la política ya estuve también con una empresa que creamos, mi esposo y yo, también para ayudar a familias y tengo 3 hijos, el pequeño también tiene una enfermedad rara. Eso conlleva no solamente la problemática en sí, sino que tienes que estar con ellos con terapia, que tienes que ir a citas médicas, que el mundo de la política sí es verdad que te absorbe muchísimo tiempo, porque tienes que dedicar mucho tiempo para estar acompañando en actos que te invitan continuamente desde la ciudad y cubriendo agendas. Yo decía que cuando yo apenas era jovencita y estaba recién casada y tenía un niño, si ya habías quedado para tomar café un día, era complicado sacar un hueco para hacer otra cosa, ¿no? Pero te vas metiendo, la agenda la vas achuchando y ahora generalmente para cosas importantes y de amigos y de familia haces hueco. No todo el que quisieras, pero haces hueco. Es muy complicado, pero sobre todo es fundamental el estar acompañada, o sea, el que mi pareja, mi marido, me apoya en lo que hago y si no, no hubiera podido. Si él no estuviera al lado apoyando la decisión que tomé y en el trabajo que estoy, no podríamos estar acudiendo a estar en la casa, cubrir también el día a día con nuestros hijos y es fundamental, somos uno y en estas cosas se tienen que notar también. Muchas veces nosotros mismos nos creemos nuestras propias, no voy a decir mentiras, pero sí nos creemos imprescindibles para todo y no es así.
no es así. Y es verdad que es importante dedicar el tiempo a los hijos, pero eso no quiere decir que tenga que ser 24/7, o sea, no tenemos que estar continuamente, porque muchas veces también lo que creamos con eso son hijos dependientes en exceso, ¿no? Eso también a mí me ayudó mucho el problema con mi hijo, porque sobre todo con Antonio, que fue el primero, al estar con su problema de que no se podía desplazar fácilmente, que no, todo el mundo además esperaba de ti un plus, incluso yo esperaba de mí un plus. Y cuando ibas con él a los sitios, yo siempre he intentado tratarlo como si no tuviera su problema. Y mucha gente te miraba mal y decía, qué cruel es con el niño, si él no puede hacer eso, ¿por qué deja que lo haga, ¿no? O que se esfuerce? Y yo siempre pensaba y decía, bueno, hoy estoy con él y yo le puedo ayudar a levantarse y a cogerlo, pero mañana igual no estoy y no puede hacerlo. Entonces, ese pensar en ayudarlo para su día a día el mañana me ayudó también a despegar, en no tener que estar continuamente encima de él. Eso me ayudó luego cuando vino el segundo y cuando vino el tercero. Entonces, es verdad que somos imprescindibles para algunas cosas, pero no para todo. Y es importante también darles su espacio para que ellos aprendan a ser personas independientes, con sus propios pensamientos y su propio carácter, ¿no? Bueno, esta crisis es una crisis un poco especial. Ten en cuenta, yo llevo los servicios sociales, la zona social de la ciudad. En esta legislatura hemos triplicado el presupuesto para el área social, estamos llegando a muchísimas familias, hemos bajado la ratio para poder llegar a familias que antes no llegábamos, pero sí es cierto que las personas que habitualmente acuden a los servicios sociales, familias vulnerables, suelen conocer cuál es el proceso de llegar a las ayudas y suelen tener ya, digamos, cubiertos, entre comillas, su sistema, ¿no? Sabe que para las ayudas alimentarias tienen que acudir a los bancos de alimentos, sabe que para si tienen problemas con la electricidad pueden ir al bono eléctrico, pero hay, en este momento, con la crisis que estamos teniendo, hay una parte muy importante que no son las familias vulnerables, porque está llegando a familias normalizadas, familias que a lo mejor solamente trabaja uno de los dos fuera de la casa, que tienen unos sueldos bajos, y esas familias están ahora mismo sufriendo más la crisis que las familias vulnerables de continuo, porque estas familias no tienen ayudas al alquiler, no tienen ayudas mínimas, vitales, no acceden, digamos, o no conocen ni siquiera cómo acceder a las ayudas que tienen las administraciones públicas. Entonces están pasando ahora mismo más problemas económicos que las familias vulnerables de normal. Nosotros hemos visto como este año apenas el número de ayudas ha sido el mismo que teníamos en el 2018, o sea, anterior a la pandemia, pero es precisamente por eso, porque las familias que no eran vulnerables y que hoy en día están pasando necesidad, no saben cómo acceder a los sistemas de pedir una ayuda, ¿no? Entonces creemos que ahora mismo es el momento de dar un paso más y empezar a ayudar a familias que son vulnerables en este momento, aunque hace 2 años no se consideraran así. Eso ha sido una de las cosas que desde que yo llegué a los servicios sociales estoy trabajando. Es muy importante el tema, como estábamos hablando, de las ayudas económicas, pero yo soy una convencida de que hay que huir del asistencialismo, hay que ir a dignificar a la persona, y la mejor forma de dignificar a las personas es con un trabajo. Entonces estamos trabajando muchísimo y hemos sacado de hecho unas ayudas específicas para la innovación social, que las estamos haciendo a través del tercer sector, de las entidades sociales que trabajan en la ciudad, para formación en aquellos trabajos, tanto los trabajos de toda la vida, de carpintero, de jardinero, que son trabajos que se están perdiendo, por un lado, porque no ha habido una renovación de estudios ni de personas que se hayan dedicado a enseñar a esta gente, y a la vez son trabajos muy demandados. Hoy en día alguien que sabe arreglar una lavadora o cortarte el césped y arreglarte
está, digamos, en un momento en que hay mucha gente que está demandando ese tipo de personas, de personal. Entonces estamos trabajando en eso, llevamos ya 2 años con unas ayudas a la innovación muy importantes, y porque además entendemos que es muy importante también trabajar con el tercer sector, o sea, las asociaciones. Nosotros como administración llegamos hasta un punto, pero si tú quieres trabajar con personas que necesitan formarse y personas que necesitan que se les ayude, necesitas una persona también que sepa y pueda estar para darle la mano fuera de un horario de oficina. Y en eso la administración, por más que queramos, no llegamos. Pero ahí están un montón de ONGs, un montón de asociaciones que lo hacen estupendamente, y lo que le necesitan realmente es el apoyo institucional y el empuje económico, y en eso estamos también. Bueno, yo creo que es muy importante, seamos hombres o mujeres, el servicio, el amar al prójimo como a uno mismo. Yo creo que no hay mayor mandamiento que ese, y cuando realmente te vuelcas en eso y no miras, como bien dices, que nuestro servicio es solamente para la iglesia, y llegas el domingo, sirves en tu iglesia y cuando sales cierras, no. Nuestro corazón tiene que estar para el servicio día a día. Tenemos que mirar al que tenemos al lado como si fuera Jesús. Y yo creo que no hay mayor bendición que dar, porque recibes siempre que tú tiendes tu mano para ayudar. Es mucho más lo que recibes que lo que llevas en la mano cuando la extiendes, ¿no? Entonces, seas hombre, seas mujer, seas adolescente, seas joven, céntrate en lo que tú crees que Dios está buscándote, por qué te está tocando en tu corazón, y que no haya nada que te impida el servicio a los demás, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos buscamos nuestros propios atajos, nuestras propias paranoias, y bueno, el servicio es bonito siempre y cuando detrás tengamos el propósito de lo que Dios quiere para nosotros. Dios tiene un propósito con todo. No siempre nosotros estamos de acuerdo con el propósito que Dios tiene. Entonces, yo creo que muchas veces las frustraciones vienen porque, bueno, tú quisieras haber vivido o vivir una vida distinta a la que tienes ahora mismo, y eso te lleva a una frustración continua, ¿no? A no querer reconocer, ¿no? A no querer, en el momento que tú estás viviendo, sentirte realizada, ¿no? Para mí, no digo que eso sea para todo el mundo igual, pero a mí lo que me sirvió fue decir, esta es mi circunstancia y tengo que vivirla con gozo y encontrar lo positivo en esta situación. Y a mí eso me sirvió, fue mi agarre. El Señor me ha bendecido, el Señor está conmigo día a día, y yo creo que eso es lo fundamental. Estés en el sitio que estés pasando por una prueba, por una dificultad, o estés en un momento de plena bendición, ¿no? El Señor en ese momento tiene un propósito, y si tú te agarras a Él, vas a ser bendecida, y lo más importante, vas a bendecir a otros. Que el ejemplo es fundamental. No tanto decir, tenemos que ir a la iglesia, tienes que leer, tienes que cumplir, sino que ellos vean que lo que tú estás transmitiendo lo estás viviendo, y que en tu casa el Señor de tu casa es Dios. Yo creo que eso es fundamental, que ellos no vean que hay una doble cara, que por un lado dices una cosa y por otro lado cuentas otra, ¿no? Que sea una realidad en tu vida, que lo vivas, que realmente no sea una religión, que sea que Dios está en ti, que sea una relación, que yo creo que eso, bueno, es el pan nuestro de los evangélicos, ¿no? Nuestra relación con Él, que lo beban. Y yo estoy contenta porque ellos están en la fe. Mi hijo, he hablado del primero, he hablado del segundo y del tercero. El segundo, mi hijo está en el seminario, este año termina, y para mí es un gozo el que quiera además formarse, ¿no? Claro, claro. Es de mucha bendición, y yo creo que hay que darle su libertad, que no sientan que el Evangelio es prohibición, sino que el Evangelio es amor. Son ya 30 años los que llevo
con mi esposo y bueno, es una bendición. Somos amigos, somos amantes, somos confidentes y lo importante, a nosotros hemos pasado por luchas muy importantes, es el estar unidos, es tener un mismo bastón donde agarrarte, que es la palabra, ¿no? Que es el Señor. Y es muy importante también que tenemos que tener en cuenta que el amor es una decisión, que no nos podemos dejar llevar solamente por los sentimientos y el momento, ¿no? Porque si no, yo creo que nada duraría, ¿no? Pero el compromiso que se hace delante del Señor, ¿no? Esa decisión nos tiene que valer para el momento bueno, pero también para el malo. Y sobre todo cuando mi matrimonio era muy joven, me ayudaba mucho la palabra cuando dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y eso lo tomé como baluarte y funciona, funciona. Sobre todo para los más jóvenes. Soy una persona de por sí de carácter alegre y los salmos para mí son preciosos. ¿Favorita? Débora, mujer fuerte. Cuando yo empecé el Evangelio, para mí al principio fue complicado, ¿no? Seguir el Evangelio porque venía de una familia católica, cristiana, pero católica, que no le gustó mucho mi decisión. Y yo me recuerdo tomar los poquitos momentos que tenía para leer la Biblia en privado y no era fácil tampoco ni siquiera esa privacidad, ¿no? Claro. Y me acuerdo que en aquel momento, aquel libro para mí, Débora, para mí fue importante, ¿no? Y se ha quedado ahí como esa heroína que me ha ayudado a través de los años también. A mí, yo no era muy buena lectora, no me gustaba la lectura, hasta que leí Los 10 negritos de Agatha Christie. Los 10 negritos de Agatha Christie pues no me enseñaron nada bíblicamente, pero sí es verdad que hizo despertar en mí el gusto por la lectura, y después de Los 10 negritos me leí todos los libros de Agatha Christie y de ese momento ya empecé a leer, y la lectura para mí, pues bueno, me gusta. Ahora la verdad es que puedo dedicar muy poco tiempo porque la verdad, es lo peor que tiene el mundo político, la falta de tiempo. No te da mucho tiempo libre, tienes mucha agenda, tienes mucho a que acudir, Claro. Y el poco tiempo que te queda pues lo dedicas a tu familia, ¿no? Claro. Entonces solamente los fines de semana que tienes algún puente que sabes que vas a tener libre o en vacaciones, me puedo dar el Puedes gusto de aprovecharlo. leer algo. Pues mira, hay un hermano en la fe que es César Vidal, que yo lo conocí siendo, bueno, una joven, joven ya casada aquí en Córdoba, y a través de mi iglesia servíamos también llevando los campamentos de jóvenes. Y lo invitamos un año, vino, y la verdad es que se creó un vínculo una relación de amistad. Y es una persona que siempre me ha parecido muy lúcida, es una persona que en su momento a mí me abrió mucho la mente en lo que era no estar solamente, o sea, era como que en aquel momento para mí el servir era en la iglesia, ¿no? Lo que hablábamos antes. Y yo veía como él servía desde los medios de comunicación, desde los libros que escribía, y aquello a mí me sirvió mucho y para mí siempre lo tengo en mente. El médico me gusta mucho. Muy buena Además, película. hace poco pude ver también el musical. Bueno, un poco el recorrido, ¿no? El médico no solamente es la historia, ¿no? También a nosotros como cristianos, ¿no? Tiene toca, ese trasfondo, sí. y nos toca mucho, ¿no? En el musical, a mí que además la música me gusta mucho, aunque no tengo ese don, me llenó tanto que el mismo día, en la misma semana fui a verlo una segunda vez porque me traspasó, Hizo ¿no? algo, hizo mella. El éxito para mí es sentirme bien conmigo misma, el sentir que estás haciendo lo correcto, que lo que haces te llena. Me puedo considerar una mujer con éxito con eso. El sueño es vivir el día a día. Por lo que vivimos en mi familia, el ir superando los días y superándolos para bien es
también todo un éxito, ¿no? No miro el futuro con sueños de grandeza, sino simplemente que siga mi familia unida, que mis hijos sigan en el Señor y que sigamos teniendo el éxito, como te decía, porque considero que aquello que hago nos llena y soy de bendición o recibo bendición por ello, ¿no? Uf, para el deporte soy mala, ¿eh? Andar, me gusta mucho andar. Si se puede considerar el deporte, andar, me gusta mucho andar y de hecho siempre que puedo me desplazo por la ciudad andando porque me gusta. Bueno, Mecano era mi grupo favorito y sigo escuchando, me gusta mucho también Loles y además los discos que sacó a raíz de su conversión. De hecho, si pudieras ver, os pudiera enseñar ahora mi iPhone, es la música que muchas veces llevo de fondo, ella, esos discos, y también David Bea, que también me gusta mucho, y también me lo pongo para escuchar cuando voy por la ciudad andando camino de los actos. La lectura y el cine. Bueno, el tener una comunicación directa y continua con el Señor. He ido cambiando, antes trasnochaba muchísimo y me gustaba estar hasta tarde en la cama. Los años me han ido cambiando e invirtiendo. Ahora hay veces que, como llegue pronto a casa, no puedo ver ni una película porque me quedo frita y sin embargo a las 6:30 o así, suene el reloj o no, lo más tardar las 7 ya estoy completamente desvelada. Yo creo que es fundamental que haya cristianos en todas y cada una de las profesiones que hay. La importancia de que los jóvenes, que además que vienen con mucho empuje y con mucha preparación, se metan en el área de la política si así lo sienten, porque desde ahí van a poder cambiar el mundo. Y van a poder cambiar el mundo para muchas de las personas que, como nosotros, tenemos creencias y creemos en bases sólidas que el Señor nos enseñó y que de otra forma no vamos a poder conseguir que se implanten o prevalezcan en el mundo en que estamos viviendo. Tengo mucho, pero yo creo que precisamente por lo que estamos hablando, que somos sal, yo creo que ayer también lo comentábamos en las jornadas que tuvimos, la importancia de no perder, dice la palabra que si la sal pierde su sabor, nada quedará, ¿no? Y la importancia de mantenernos, de ser sal, de que como la sal, cuando tú echas además se puede ver, sobre todo ahora que tenemos el acceso a esta sal que te viene también preparada en láminas, y ves como cuando la echas se va como disolviendo y va salando todo alrededor. Yo creo que así es como tenemos que ser. Antes comentaba también con los hijos y cómo poder transmitir, ¿no? Cuando tú te vas dejando que Dios vaya calando en ti y que todo lo que está a tu alrededor se impregne de la presencia de Dios, ¿no? Porque tú lo llevas y está viviendo en ti. Yo creo que es la mejor forma de llegar a la gente de alrededor. Es la misma gente de alrededor la que te pregunta y te dice, hay algo en ti que es distinto, y ese algo es que la sal que llevas encima está calando a los que están alrededor. Tengo mucho de niña, aunque ya peino canas, ¿eh? Pero yo creo que la inocencia, ¿no? Y la alegría, el vivirlo todo mucho. El hijo de mi pastor dice que yo soy muy disfrutona, ¿no? Que soy una fiestera, ¿no? Pero es porque yo creo que cuando disfrutas las cosas y las vives con alegría, realmente lo haces de corazón, ¿no? Y es más fácil también llegar a los demás y que Dios llegue a ti. El corazón de niño, esa inocencia, ¿no? Hoy en día vivimos en un momento que todo lo dudas, ¿no? Todo lo pones en entredicho, y yo creo que mucho es porque se está también perdiendo esa inocencia. Siempre buscas el mal o el por qué alguien me está tendiendo la mano, ¿no? Y no miras simplemente que quizás lo que quieres ayudar, ¿no? Entonces es muy importante. Yo creo que también es muy importante, volviendo a cuando te contaba al principio, cómo yo siendo niña le leía a mi abuela la palabra como la que lee un cuento,
y sin embargo caló en mi corazón de forma que hizo en la adolescencia preguntarme muchas cosas que me llevaron a él, ¿no? Una siembra. No nos olvidemos de mirar al que tenemos al lado, de ponernos en su sitio, porque si no nos ponemos en su sitio no vamos a poder realmente ayudar como él necesita. Y no olvidemos el mandato de Jesús de amar al prójimo como a uno mismo. Yo creo que si vamos así día a día, ayudando al que tenemos al lado, amando al que tienes al lado, sin importarte si es hombre, mujer, su etnia, vas a conseguir que realmente Dios entre también en su corazón.